Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Y al orar no repitas palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les dará Dios. No sean ustedes como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, antes de que se lo pidan. Y ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Amén. Vamos a orar para que esta palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada. El propósito de la palabra es que tengamos vida, pero vida espiritual. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Señor, te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Señor, hoy clamamos por el conocimiento, el poder y la sabiduría que hay en tu palabra. Úngenos, Señor, úngenos con tu espíritu, que nosotros podamos tener la revelación que tú has dado de tu palabra, Señor, a los que te buscan, a los que te anhelan, a los que se han arrodillado delante de ti. Entonces, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Entonces, estamos estudiando el Padre Nuestro y hoy llegamos a la parte que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama Busque el pan que descendió del cielo. En la Biblia uno puede ubicar distintos niveles de fe, si se podría decir así, de acuerdo a la forma como yo me acerco. Entonces yo podría leer la Escritura y sacar algo para mi carne, pero también podría acercarme a la Escritura y sacar algo para el beneficio de mi alma. Pero de lo que la Biblia está hablando es en el nivel espiritual, es el libro espiritual. Lo que pasa es que dependiendo como yo me acerque, de esa manera me va a hablar. De acuerdo como usted se acerque a la Escritura, de esa manera le va a hablar. No depende de la Escritura, porque la Escritura ya fue dada, ahí está la palabra del Señor, ahí está el mensaje espiritual. Depende de cómo yo me acerque, qué estoy buscando. Estoy buscando el beneficio de la carne, pues ahí lo va a encontrar. Estaba buscando el beneficio del alma, ahí lo va a encontrar. ¿Sí? Estaba buscando el beneficio para su espíritu, pues ahí también lo va a encontrar. Lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es proveedor. Cuando uno habla de que Dios es proveedor, pues uno inmediatamente está pensando en las cosas de esta carne, en las cosas materiales o en las cosas del alma. Pero hay que buscar un nivel más alto. Porque también está hablando de eso, sí, también está hablando de eso. Porque si nos dio a su Hijo, juntamente con Él, nos dará todas las cosas. Pero hay que buscar más profundamente y hoy vamos a estar analizando por qué hay que buscar espiritualmente. ¿Qué significa que Dios es proveedor? Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículos 6 al 15. Y tomó Abraham la leña del holocausto, puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Cómo llamó ese lugar a Abraham? Jehová proveerá, Jehová Jireh. Sí. Jehová proveerá. Fíjese que estamos tratando de identificar qué es la provisión, qué significa que Dios proveerá. Por ejemplo, un contador entiende mucho de eso, ¿sí? Porque un contador está haciendo provisión para todo. ¿Sí? Cuando liquida la nómina, por ejemplo, de un empleado, entonces está haciendo una pequeña provisión por si ese empleado se llega a ir. Porque si ese empleado se llega a ir, ¿qué tiene que hacer el empleador? Pues pagarle las prestaciones. Pero si él no ha sacado esa provisión, pues es más difícil sacar en un momento determinado. Imagínense que si habían 10 empleados, tocarle a 10. Pero si se ha sacado provisión, cada mes se saca una provisión, cuando se vaya entonces no va tan duro. Entonces un contador entiende muy bien lo que es la provisión, que es ver antes, anticipadamente. Por ejemplo, Jesús, ¿por qué buscaban a Jesús? Porque él hacía muchos milagros. Entonces iba al enfermo y lo buscaba, ¿cierto? ¿Y qué estaba buscando el enfermo? la sanación, porque él ya lo había hecho. La sanación, pero ¿qué les decía el Señor? Mire lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado la potestad a los hombres. Ahí está pasando algo que a simple vista no se puede determinar, y es que Dios está siendo proveedor de ese hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba buscando una necesidad para su carne, estaba enfermo, estaba postrado. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús no le dijo: sánate, le dijo: tus pecados te son perdonados. Es que casi que todas las raíces del mal están fundamentadas en que somos pecadores, en que estamos bajo pecado. Y lo que va a solucionar primero Jesús es su parte espiritual. ¿Sí? Cuando viene la mujer con el flujo de sangre y lo toca, le dice: tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado. Porque se sanó, sí se sanó, pero lo más importante era que había solucionado su parte espiritual. Porque nosotros lo que necesitamos inicialmente solucionar es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que necesitamos? Que Jesús nos perdone los pecados. Esa es la parte más importante de cualquier persona, más que su necesidad económica. Porque muchos que han solventado de alguna manera su parte económica, pues tienen ese vacío existencial, porque es más importante lo espiritual. Ese vacío no lo puede llenar sino el Señor. Pero aún en esa necesidad, teniendo todo y faltándole todo, pues el Señor lo que va a hacer no es solucionarle las cosas materiales,
sino le va a proveer la solución espiritual. Es decir, si yo busco el beneficio de la carne, Jesús me podría ayudar con eso, pero para Él es más importante que yo reciba el perdón de mis pecados para que tenga la vida espiritual. Eso es lo que representa la provisión. Ahora sí miremos etimológicamente. Provisión tiene un prefijo que es pro. El prefijo es pro, que significa delante. Y un verbo que es videre, que es ver. Entonces es prever lo que va a suceder. Por eso miramos que un contador está previendo, ¿cierto? Cuando dice que va a hacer provisión, lo que está haciendo es previendo lo que va a suceder a futuro. Una cosa que puede hacer Dios es que siendo Dios puede ver hacia futuro y tener clara la voluntad de Él por encima de la del hombre, porque puede ver a futuro y prever todas las cosas. Pero ¿cuál es la provisión de Dios? ¿Cuál entonces es la provisión de Dios? Miremos lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, 18 al 20. Entonces, metan el dedito ahí en la página y cierren la Biblia y me prestan un momento de atención acá. Como el Señor puede ver hacia futuro, creó al hombre, ¿cierto? Él lo creó y le dio voluntad para que decidiera entre el bien y el mal. Pero Él sabía que el hombre iba a pecar. Sí. Claro, porque es Dios. Pero es que no le puede dar la voluntad a alguien y obligarlo a que haga algo, porque entonces no está en libertad. ¿Era necesario que entrara el pecado a este mundo? Sí, porque hace parte de la voluntad de Dios. Porque al ser Jesús, el Hijo, un ser justo, no podía morir sin que el hombre proveyera el pecado, porque por el hombre es que iba a venir Él. ¿Se acuerda que vimos? Que Él se rebajó tomando la forma de ¿qué? De semejanza de hombre. Entonces, al hombre proveer el pecado, está cumpliendo la voluntad de Dios, porque Jesús va a ser la provisión para el pecado. ¿Se da cuenta cómo funciona la voluntad de Dios? Todo está dentro de la perfecta voluntad de Dios. No fue que se le salió de las manos por un momento, ay, el pecado le dañó. No, el hombre provee el pecado y Dios sabía que iba a ser así. Y por eso Dios es proveedor. Abraham entonces va a presentar a su hijo. Es una alegoría de lo que va a ser Jesús. Porque dice, no me negaste tu hijo, tu único. ¿De qué está hablando? De Jesús, ¿cierto? Que Él es el unigénito, hijo del Padre. Entonces, Abraham es tipo del padre que va a presentar a su hijo y no le importa, lo va a sacrificar. Pero el ángel le dice, no, yo ya conozco tu corazón, que tú eres capaz de hacerlo. Y después Hebreos va a decir que por qué Abraham va a ser capaz de hacerlo, porque él tiene la fe de que ya tiene una promesa, ¿cierto? Ya Dios le había dado una promesa, en tu hijo te será llamada descendencia. Y si yo lo mato, dice el libro de Hebreos, que aún él tiene el poder para levantar a los hombres de la muerte. Pero entonces ya el Señor dice, no, está bien, yo conozco que tú eres capaz de hacerlo. Entonces le voy a proveer un cordero. ¿De qué está hablando? ¿Quién es el cordero? Hay el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él le provee para que Él muera en lugar de Él. Entonces el Hijo va a ser sacrificado, va a ser la provisión para que el hombre no muera. Que muera el justo por los injustos. ¿Sí se está entendiendo la voluntad de Dios? Entonces así funciona. Ahora sí leamos bajo esa visión, Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste resgatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Porque yo estoy diciendo, no estoy diciendo, la Biblia está diciendo que ya estaba predestinado, que esa sangre, porque dice que fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, la cual resiste de vuestros padres, ¿cierto? La muerte se transfiere de generación en generación. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando uno reciba el perdón de los pecados. Entonces dice que nos rescató ¿con qué? No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre de Jesús, que es preciosa. Pero esa sangre ya estaba predestinada o preestablecida o provisionada desde antes, desde que la tierra fuera fundada y el hombre fuera creado.
Entonces dice que antes de la fundación del mundo, antes que Adán y Eva pecaran, ya estaba la provisión. La voluntad del hombre está dada, pero aún el hombre haciendo su voluntad, está cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Existía la posibilidad del pecado? Sí, claro. Por eso Dios, ahorita lo vamos a ver, le va a dar el mandamiento. Todo está perfectamente establecido entre la voluntad de Dios. Pero otra vez, por encima de la voluntad del hombre y de los ángeles está la voluntad de Dios. El camino que provee el Señor para la salvación es Jesucristo. La persona que se quiera acercar o no se quiera acercar debe ser voluntariamente. Va a utilizar a la iglesia, va a utilizar a los ángeles, aún al Espíritu Santo para llevar, inquietar y mostrarle su condición, para que tome una determinación, pero nunca va a obligar. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 23 y 24. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como los hombres voluntariamente cambiaron la gloria de Dios, ¿Dios qué hizo? Los entregó. Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo está la sociedad en base al pensamiento? Como dice la Escritura, a lo bueno llamaron malo y a lo malo. Entonces yo no puedo creer que hoy en día una mujer en la calle no le puede dar seno, ¿cómo se dice? Amamantar a su hijo. Eso ahora es una vergüenza. Pero un homosexual sí se puede besar con otro en la calle. Si uno pudiera entrar en el universo del cerebro de una persona y mirar desde esa perspectiva, él cree que está haciendo lo correcto. O sea, desde su perspectiva eso está bien. ¿Sí? Porque nosotros estamos mirando objetivamente desde la voluntad de Dios. Tenemos ese beneficio, esa ventaja. Privilegio. Pero si uno pudiera adentrarse en su pensamiento y mirar, ellos creen que eso es correcto, que eso está bien, que eso es la libertad, que eso es amor. Mateo capítulo 13, versículo 13, ¿qué dice? Entonces, eso es lo que dice la Escritura. ¿Usted se quiere ir por esos pensamientos? ¿Tiene la posibilidad de hacerlo? Sí, claro. Y Dios le va a ayudar para que se pierda más en ese pensamiento. Pongo delante de ti el bien y pongo el bien, la bendición, la vida. Pero también pongo delante de ti el mal, la maldición y la muerte. Tú decides. Mateo capítulo 13, 13. Por eso les habló por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiende. Para eso eran las parábolas. Depende de su corazón. ¿Qué está buscando su corazón? Si quiere buscar para la carne, entonces se encuentra. Si quiere buscar para su alma, encuentra. Si quiere buscar para su espíritu, encuentra. Si quiere buscar para perderse en su maldición, también encuentra. Porque aún ustedes escuchan a los brujos en la radio y ellos usan la Escritura. Y terminan, el otro día íbamos con Rubén y una buceta y entonces estaba una señora de esas hablando acerca de sus menjurjes y todas esas cosas y al final termina diciendo y Dios los bendiga. Entonces dice que cualquier otra cosa distinta a ser perdonado por Dios es un paliativo. Es como si una persona se fracturara un hueso y se tomara unas aguas de hierbas. Pues quizá le quite un poco el dolor, pero el hueso sigue roto. ¿Sí? O va y se saca la radiografía y simplemente mira la radiografía si está roto. Ya lo vimos. La ley es la radiografía. Me está mostrando mi condición. ¿Cuál es mi condición? Pues que yo soy un pecador, que estoy muerto en mis delitos y pecados. Pero si yo solo me quedo en eso, pues sigo muerto en mis delitos y pecados. Así haga los ritos, así haga las cosas, así me quiera acercar a Dios. Por mi pensamiento. Por eso dice que fuimos rescatados de una vana manera de pensar. ¿Qué es vanidad? Cuando uno mira en el libro de Eclesiastés, uno dice, porque normalmente uno dice, ay, las mujeres como son de vanidosas, refiriéndose a que se arreglan y eso, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de vanidad, que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, o sea, hablando de vanidad, es que no está cumpliendo su objetivo, que no es el propósito. Que su propósito no era ser millonario, que su propósito no era ser el mejor médico del mundo.
Su propósito no era ganarse el premio Nobel, aunque no está mal, porque dice que la ley es buena, ¿cierto? Que si hace las cosas buenas de este mundo, pues eso es bueno. Es lo mínimo que podría estar esperando Dios, que usted se porte conforme a la ley. Pero hay algo que es más alto. Sí, porque dice, ¿qué sacas si ganas el mundo? Pierdes tu alma. Pero pierdes tu alma. Hay algo que es mucho más importante, que es reconocer cuál es la provisión que Dios está dando para que uno realmente cumpla el propósito. Estamos estudiando Mateo, donde estábamos hablando del Padre Nuestro. Entonces vamos a estudiar Mateo capítulo 6, versículo 11, donde dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿De qué pan está hablando? ¿De qué pan está hablando? Fíjense que yo podría, hablando de los 3 niveles, podría pensar de cualquier manera. Si por ejemplo yo digo, no, ese es el pan físico, Señor, que nunca nos falte en la mesa el pan. Y Dios le va a proveer ese pan. Porque es lo que está esperando. El pan físico. Pero ¿de qué pan está hablando? Depende del nivel en el cual esté escudriñando. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Mire lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 31 al 33. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Para qué entregó Dios el pan o el Hijo al mundo? Porque Él es el que da la vida. Porque Él es el que da la vida. Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vida al mundo, ¿no? Mire ahora lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo habla. Entonces fíjese que Él no está hablando por su propia cuenta, sino está hablando ¿qué? El mandamiento que Dios le dio que hablara, que decir y enseñar. Pero ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué es el mandamiento de Dios? Ahí termina diciendo. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Entonces, ¿el mandamiento qué es? Para vida eterna. Entonces, ¿para qué dio la palabra? Para vida eterna. Para que tengamos vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es la palabra que se hizo carne. Es el pan que descendió del cielo. Y nos trajo el mandamiento. Vamos a hacer un paréntesis ahí para entender cómo funcionan todas las cosas. En el principio creó Dios a los hombres, ¿cierto? Y de esos hombres va a tomar a Adán, le va a dar espíritu. De Adán va a tomar a la mujer, la ayuda idónea, y los va a colocar en un lugar, en un huerto. Y les va a dar un mandamiento. Pero les dio para todo su ser. Porque dice que les dijo, de aquí pueden comer de toda fruta del árbol, de todo lo que quieran, pueden comer. Ahí le está dando alimento ¿para qué? Para el cuerpo. Y después le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Le está dando alimento ¿para qué? Le dio alimento para su alma, ¿cierto? Para que se relacione con la mujer. Entonces ahí está alimento para el cuerpo y para el alma. Pero le da un mandamiento. No comas de ese árbol. ¿Por qué le dio el mandamiento? Porque ya había soplado en su nariz aliento de vida, espíritu. Para que ese espíritu no muriera, le dijo, no comas, porque el día que comas, ¿qué pasa? Morirás. Entonces, ¿qué está haciendo el mandamiento? Previniendo y protegiéndolo de que muriera espiritualmente. Entonces ese es su alimento espiritual, para que no muera su espíritu. ¿Sí es entendible? Entonces, si no come, ¿qué pasa? Sustenta su espíritu. En este nuevo pacto hizo lo mismo. Es por la iglesia que es provista esa provisión. Por la iglesia es que nosotros conocemos que tenemos el perdón de los pecados. Es lo que debía estar predicando el predicador. ¿Sí? Cuando entra una persona que hay que enseñarle conducta, que se porte bien, cómo ser un buen padre, cómo ser exitoso en las finanzas,
¿Sí? ¿Cómo ser un buen líder? Lo que hay que enseñarle es que en Cristo, en Jesús, hay perdón de pecados. Esa es la verdad. Para eso vino el Hijo, para que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados. Entonces la ayuda idónea, que es la iglesia, le está dando, le tiene que dar el mandamiento, porque pues para las otras cosas está el mundo, ¿cierto? ¿Qué le enseñan a uno en el mundo? Pues que hay que trabajar, que hay que producir para comer, porque la misma Biblia dice que si usted no trabaja, ¿qué pasa? Pues no coma, pero el alimento para esta carne. Eso se lo enseñan en el colegio, se lo enseñan. Para el alma, pues entonces también hay otros cursos, ¿cierto? Y otras cosas para aprender eso. Pero en la iglesia, ¿qué aprende? El mandamiento. Entonces, ¿cuál es el mandamiento para la iglesia ahora? ¿Cuál es el mandamiento? Porque también hay un mandamiento, porque él dijo que yo no hablo a mi propia cuenta, sino que lo que el Padre dijo les estoy dando. O sea, el mandamiento que el Padre envió, se los estoy dando a ustedes, porque ese mandamiento, ¿qué es? Vida. Entonces, mírenlo, ¿cuál es el mandamiento? Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, fíjese, Adán le dijo, no coma. Y a la iglesia, ¿qué le está diciendo? Coma. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué? Tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Entonces, eso es lo que está diciendo, que es el alimento. ¿Sí? El alimento, pero para el espíritu. Cuando reconoce el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Pues que en Cristo hay perdón de pecados. Solamente en Cristo puede haber perdón de pecados. Cualquier otra cosa que le enseñen es un paliativo, no le alcanza, no le sirve. ¿Que le puede servir para sus cosas de este mundo? Sí. ¿Que le puede ayudar en su área emocional? Sí. Pero para su área espiritual no le sirve. Porque la única solución dada por Dios para que tenga vida espiritual es el pan que descendió del cielo. Pero cuando la Biblia habla del alimento, ¿qué alimento está hablando? Mateo capítulo 25, verso 25 al 39. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces dice que cuando lo vimos desnudo y lo vestiste es cuando lo vimos hambriento y lo vestimos, y cuando lo vimos con hambre y le dimos de comer. ¿De qué está hablando? De lo que hicimos por el Espíritu, por mi Espíritu y el Espíritu de alguno de los pequeños, de los hermanos. Sí, pero está hablando en el área espiritual, por eso ellos no saben. ¿Cuándo lo vimos desnudo? ¿Cuándo lo vinimos a visitar? ¿Cuándo él estuvo en la cárcel? No están entendiendo que es espiritualmente. Así que el Espíritu está metido en una cárcel. Que cuando yo le doy el alimento, eso es lo que al que estoy alimentando, es el Espíritu. ¿Y el Espíritu es mío? No. Es el de Cristo. ¿Cierto? Por su palabra. Por eso dice que lo que le demos a Él, y es lo que nos va a exigir cuando nos presentemos delante de Él. ¿Qué hiciste con mi espíritu? ¿Sí lo alimentaste? ¿Sí lo vestiste? ¿Sí fuiste a visitarlo cuando estaba en la cárcel? Y eso es lo que va a tener en contra de nosotros. Si nosotros sí alimentamos nuestro espíritu, y si le dimos alimento a uno de los pequeñitos, a uno de los hermanos. También, no solamente para nosotros, sino que nosotros demos el alimento. Entonces, eso es lo que está mostrando el Señor, que todo ese ámbito, todo lo que Él vino a hacer es en el área espiritual. Porque la gente, ¿por qué está buscando a Jesús? O sea, estamos leyendo Juan 6, donde lo están buscando, ¿sí? Porque Él atraviesa el mar de Galilea, llega al otro lado, y hasta allá llega toda la gente, y los discípulos a buscarlo. ¿Por qué lo están buscando? ¿Por qué lo están buscando? Mire lo que dice Juan 6, 25. Y hallando al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y ¿qué? Y os saciasteis. O sea, Jesús pasó al otro lado y toda la gente vino a buscar. Imagínense, él atravesó el mar de Galilea, y cuando llegó al otro ya estaban ellos allá.
O sea, tenían un gran interés en buscarlo. Pero ¿por qué lo estaban buscando? Por los milagros. Específicamente porque estabas haciendo ¿qué? Sí, porque ¿qué pasó al otro lado? Pues que habían 5,000 y el que cogió unos panes y unos pescados y ¿qué hizo? Los multiplicó y todos comieron y se saciaron tanto que sobraron ¿cuántas canastas? Con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Pero entonces ellos estaban buscando porque, pues imagínense, viene un hombre que nos da de comer, hace milagros y nos sacia el buche. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ya no tenemos que trabajar, sigámoslo a él. Porque Él nos va a dar de comer y nos solucionó todos los problemas. ¿El Señor podía haber seguido haciendo eso? Claro que sí. Pero ¿cuál era la necesidad que venía a saciar Jesús? ¿Que estuvieran llenitos la barriguita? No, que pudieran conocer la voluntad de Dios, que pudieran reconocer que en Él había perdón de pecados, que eso era lo más importante. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire lo que dice Juan. Capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 29 primero. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Que creyeran en Jesús. Esa es la obra que Él está esperando que hagan. Esa es la obra de Dios, ¿cierto? O sea, ¿quiere hacer cosas para Dios? Crean en el Señor, crean en el que Él envió. Es decir, comer su carne, que es el mandamiento. ¿Quiere poner en práctica las obras de Dios? Crea en Él, coma su carne. Eso es comer su carne, creer en Él. Porque dicen que hay que comer el alimento que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo. Ese es el mandamiento. Debemos trabajar entonces por la comida que a vida eterna permanece. Mire lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 31 al 34. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es comer el alimento espiritual? Hacer la voluntad de Dios. Ese es el alimento. Porque mucha gente dice, el alimento esa es la palabra. Sí y no. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Pues ¿cuál es su mandamiento? Que crea en Jesús. Señor, entonces sí. Bueno, lo que dices está bien. Juan 6:30, ¿qué dice? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Pero ¿qué señal nos muestras? Mire lo que dice ahí en Éxodo 16:4. ¿Alguien que lo lea, por favor? Entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Uh-huh. El pueblo fue sacado de Egipto, ¿cierto? Y está en el pueblo y vamos a perecer porque no tenemos que comer. Claro, en el desierto, ¿qué hay? Nada. Pero, ¿qué vamos a comerle? Entonces Moisés, Señor, ¿qué les vamos a dar de comer? Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Les envió el maná del cielo. Ahora mire lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 32 y 33, ¿qué dice? Juan 6, 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os merecéis el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Eso que hizo en el antiguo pacto es tipo de Jesús. Es una alegoría o una señal de que en estos posteriores tiempos o en el posterior tiempo vendría el Hijo. Sí, es una de las 23.500 referencias que hay en el antiguo pacto de Cristo, que no hay manera de decir que no estaba escrito, porque ya estaba escrito, ¿no? Por eso va a decir que la ley de Moisés, los profetas y los salmos están dando testimonio a favor de ¿quién? Del Cristo. Por ese medio es que nosotros certificamos que Él sí era quien dijo que era, porque Él es el pan ¿de dónde descendió Él? Del cielo. Del cielo, sí, Él descendió de arriba. Mire lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 23.
Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos cielo, ¿qué cielo dónde está? Arriba, ¿cierto? Y él vino de arriba, en realidad no vino del cielo, porque el cielo es su lugar de herencia, el cielo de los cielos, sino que él vino de arriba con referencia a que él se desprendió del seno del Padre y bajó. Entonces cuando dice vino del cielo, pues es que vino de arriba, no viene del cielo de los cielos, después lo vamos a ver más adelante, pero él vino de arriba, o sea, se despojó de ser igual a Dios, va a decir el libro de Filipenses, y se hizo en semejanza de uno de nosotros. La oración está diciendo que cada cuánto nos dé el pan. El pan nuestro de cada día. De cada día. Como les dijo en Éxodo, ¿Qué no les vayan dijo? a comer más de lo... No guardan la porción mayor para mañana. No podían guardar para el otro día. ¿Qué pasaba si guardaban? Se dañaba, ¿cierto? No había manera de guardar para el otro lado. O sea, no hay manera de asegurar algo. ¿Cómo un hombre se siente bien cuando tiene asegurado lo de hoy y lo de mañana? Pero ¿qué pasa si solo tiene lo de hoy? Fíjese cómo somos los hombres. El Señor ya nos dio lo de hoy, pero uno no está conforme con lo de hoy, sino está pensando, ¿y mañana qué voy a hacer? Porque en tu debilidad se perfecciona ¿qué? El pan es para un día. ¿Y cuándo necesitamos del Señor, de ese pan? Pues todos los días, cada día necesitamos alimentarnos. ¿Qué es alimentarnos? Hacer la voluntad de Dios. No solamente leer la Biblia, sino, pues cómo se siente uno cuando uno le puede predicar a alguien y que esa persona ahí reconozca que sus pecados son perdonados, que venga a la iglesia, que se bautice. Pues esa es la plenitud de la existencia, porque ese es el pan de cada día. ¿Qué pasó con sus discípulos? ¿Qué pasó con ellos? Miren lo que dice Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es que ¿cuántos estaban? ¿A cuántos alimentó el Señor? 5,000. ¿Cuántos creyeron en Él? ¿Cuántos lo buscaron al otro lado del mar? Todos también. Posiblemente. Pero ¿cuántos quedaron? Y a esos 12 les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? No es el evangelio. Esas son las palabras que uno debe decir. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna que darnos? Vea, a veces el Señor no nos va a dar conforme a lo que nosotros queremos, pero nos va a dar la vida espiritual. Pero pues es que nosotros vivimos en una dualidad terrible, y es que la carne es contra el espíritu, ¿sí? Y lo que mis ojos ven y mi anhelo de mi alma va a veces en contra de las cosas que son espirituales. Pero esas son las palabras que son claves de lo que estamos aprendiendo hoy. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, quiere decir que Pedro reconoció que Él es el pan de vida. Terminemos leyendo Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Y son vida. Son las palabras de Él las que tienen la capacidad de darnos la vida, y que reconozcamos que es diariamente que tenemos que estar comiendo ese pan, que no nos apartemos como sus otros discípulos porque no les dio lo que ellos estaban esperando, sino que nos va a dar es para nuestro espíritu.